Yo tengo algunas provocaciones que quisiera lanzar a la mesa para continuar este diálogo que me parece que eh, tiene muchísimas aristas, ¿no? Por dónde entrarle. Han tocado justamente como estos puntos de comunicación eh, entre lo que yo a veces llamo quizá de manera muy poco disciplinada la convención metodológica y la innovación metodológica, ¿no? Como estas continuidades, pero también estas rupturas. Entonces, en ese sentido, la primera provocación que quisiera lanzar tiene que ver con a veces estos clivajes metodológicos que se plantean y que yo no les veo mucho sentido, la verdad, que es como esa vieja discusión quanti contra quali, ¿no? Que ahora sería digital contra métodos tradicionales o históricos o convencionales, ¿no? Me parece que sí hay una tensión ahí, sobre todo en la forma en la que se enseñan los estudios de comunicación contemporánea, donde pareciera que son dos campos o dos aproximaciones a nuestro objeto de estudio, que es la comunicación, dos aproximaciones distintas, o hay una dicotomía ahí que deberíamos dejar de lado, ¿no? Que es estos métodos digitales, virtuales, cibermétodos, hipermétodos, como les llamemos, dependiendo de la postura que establezcamos, y estos otros métodos históricos, convencionales, tradicionales, ¿no? Me parece que esa divisoria no opera, en primer lugar, porque paraliza el trabajo de investigación, ¿no? Pero ¿cómo atacamos ese argumento de que hay métodos digitales y hay métodos convencionales o tradicionales, ¿no? O cómo vamos más allá de esa dicotomía para seguir haciendo avanzar nuestro campo, ¿no? Seguir empujando la frontera del conocimiento en los estudios de comunicación un pasito hacia adelante, llevando a cabo estas aproximaciones que a todas luces, por no llamarles mixtas, tributan de grandes tradiciones de investigación y tradiciones conceptuales en los estudios de comunicación. ¿Cómo dejar atrás esa falsa dicotomía, como yo la veo, y al contrario, trabajar de una manera integradora y seguir avanzando en nuestro campo? Y es muy común que se abra una nueva división ahora entre, así como entre lo quanti y lo quali, ahora entre lo tradicional y lo innovador o lo digital. Eh, yo he encontrado en mi experiencia también con mis profesores, en mesas como estas, a veces un pensamiento que yo llegaría a caracterizar de como peligrosamente dogmático, ¿no? Como yo tengo la razón. Eh, y de crítico, ¿no? Por ejemplo, el trabajo cuantitativo comúnmente se asocia con el positivismo, ¿no? O al revés, decía Canclini, curiosamente Canclini, que habría que tener cuidado con el populismo metodológico, ¿no? Justo para hacer una crítica del lado contrario. Entonces, es difícil porque eh, pues es una experiencia, el trabajo en la academia muy gremial, ¿no? A veces hasta tribal, en el que vamos conformando experiencias y tradiciones de investigación que nos van llevando hacia enfoques muy concretos, ¿no? Yo, en lo particular, coincido y habría que abrir las cartas, ser muy claro, yo coincido con la postura del pluralismo metodológico, ¿no? De Donatella de la Porta y otros autores, o de la metodología fluida que trabajan, por ejemplo, John Law y todos los autores de la teoría del actor red. En ese sentido, mi postura es una postura que está abierta hacia la construcción de repertorios de investigación y que no distingue entre si hay que usar una computadora o no. Pero bueno, tampoco quiero ser esencialista porque evidentemente a veces hay muchas discusiones que dar sobre la naturaleza también que nos involucra en relaciones sociales pues comercialización, ¿no? Es decir, así como se critican las publicaciones que cobran
por tener acceso a su información, aunque las investigaciones sean, las publicaciones académicas, aunque las investigaciones sean públicas, a veces tenemos que utilizar software que cuesta, ¿no? Y eso también implica un cuestionamiento. O a veces utilizamos los mismos datos que criticamos que se extraen desde otras posturas políticas que se extraen con fines pues sí, comerciales, ¿no? Por eso mencionaba la reflexión crítica sobre esos fenómenos y no darlos por sentado ni volverlos verdades absolutas, sino más bien cuestionarlos y llegar a escenarios que sean justos con sus alcances y limitaciones, ¿no? Por eso me interesó mucho cuando encontré este término de ratificación crítica, porque efectivamente pueden ser utilizados para políticas públicas, pueden ser utilizados para la investigación académica, etcétera. ¿Cuáles serían las coordenadas políticas éticas de esta toma de postura, ¿no? A mí me interesa más no como los argumentos totalizantes o en contra de algo, sino más bien la reflexividad sobre esos argumentos para desgranarla y para entenderla y para tomar también pues, enriquecer el debate, ¿no? Sería como el énfasis. Entonces, yo no tengo problema con esta distinción entre, más bien, con la renovación metodológica, por ejemplo, el uso de ChatGPT, que es una plataforma comercial, corporativa, sigue siendo parte del mismo entramado estadounidense justamente de este gran poder que tienen en términos de la cultura en línea, etcétera. Pero bueno, ofrece posibilidades metodológicas. Entonces, vivir en la contradicción sería una posibilidad también, ¿no? Y que sin embargo puede llegar a tener también su utilidad y su importancia en el plano del desarrollo de conocimiento. Muchas gracias, César. Profesora Ileana, la escuchamos. Gracias. Bueno, quizá para mí, por mi formación y por la persona que soy, sea mucho más sencillo. Para mí tiene que ver con dos cosas. Por una parte, con una parte muy práctica, es decir, aún las cosas que son sumamente fuera de línea, como investigadores las anotamos en artefactos digitales. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí escribimos los papers, porque yo no creo que a estas alturas del partido nadie escriba en una máquina de escribir y corrija cualquier cantidad de veces. O sea, me parece muy poco práctico no utilizar estas tecnologías que, pese a todo, están ya muy tejidas en lo cotidiano de la vida de todo mundo, aunque no se tenga acceso. Es decir, vaya, todo mundo tiene acceso a un teléfono celular, aunque sea porque lo estás viendo o porque es de tu amigo, de la comadre, de la mamá, ¿no? Y en ese sentido tiene más que ver con una profunda autorreflexión de decir, bueno, ¿qué tanto para este problema de investigación necesito o no utilizar lo digital? Si el problema te lo demanda, pues va, lo usas y usas lo que sea necesario, aprovechando todo este inmenso abanico que hay ahora de artefactos, de técnicas, de metodologías, y de que creo que podemos estar en este borde muy interesante de innovar, de tener esa imaginación metodológica que te permite usar con rigor, con reflexión, con sentido lógico dentro de la investigación, cualquier técnica que te ayude a platicar con el dato, a decir lo que necesitas decir. ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que es mucho más práctico y más de investigación situada. ¿Qué te está solicitando aquello que investigas? O sea, si a mí me interesan los videojuegos, sería absolutamente absurdo no utilizar métodos digitales porque se vive en un ambiente digital, ¿no? Si por otra parte me interesa ver qué sucede en la universidad con los jóvenes de un grupo de pintores, a lo mejor
no lo necesita, o a lo mejor sí, porque resulta que comparten sus creaciones a través de las redes sociodigitales, ¿no? Entonces es muy difícil, creo yo, decir este es mejor que el otro, porque estamos toda nuestra vida, nos guste o no, ya está tejida así. Si estamos ante nuevos espacios, ante nuevos objetos, ante nuevas prácticas, ante nuevos tipos de interacciones, a veces parece haber una propensión a generar nuevos términos, ¿no? Nuevas nociones analíticas o nuevas categorías para aproximarse empíricamente a estos espacios no novedosos o de pronto llamativos. Entonces, mi provocación es esta, ¿no? ¿Qué hacemos con esta propensión a veces a la sobreproducción de categorías de análisis, ¿no? Cuando las ciencias sociales y las humanidades, y por extensión el campo de la comunicación, tienen un amplio repertorio teórico con el cual se podrían abordar estos espacios, prácticas, interacciones, etcétera, ¿no? Tiene que ver con esta tendencia que tenemos de querer nombrar las cosas, ¿no? Sí. Entonces, es mucho más interesante nombrarle a algo porque además eso nos permite como autores ser como los padres, las madres del término, ¿no? Y creo que es más esa tendencia a querer nombrar algo que en realidad la necesidad de. Por supuesto, es mucho más interesante, creo yo, ampliar los paraguas teóricos y decir, bueno, este concepto, como por ejemplo la etnografía, yo estoy segura que va a haber un momento en que se le va a dejar de decir etnografía digital. Simplemente va a ser etnografía en cualquiera de los diferentes ámbitos en donde se utilice, ¿no? Entonces es más bien soltar esta necesidad de nombrar lo que aparentemente es nuevo, que ya tampoco lo es, ¿no? En realidad lo digital tiene 30 años. Entonces, creo que tenemos que separarnos y más bien hacer como insisto, en esta reflexión de, bueno, ¿qué tanto es nuevo? ¿Qué tanto lo uso? Porque a veces decimos, no, es que los alumnos son muy digitales, no sé qué. Bueno, sí, claro, pero yo estoy usándolo desde mi teléfono celular y no lo veo, ¿no? Entonces es más bien profunda, creo yo, que se requiere esta profunda percepción de lo que hacemos como personas y como investigadores y ver qué de lo que ya existe tenemos, ¿no? Aunque, por supuesto, es muy llamativo nombrarle a algo porque, claro, todos queremos que nuestro nombre como personas que investigamos se quede en la historia como quien inventó un término. Gracias, Ileana. Antes de darle la palabra a César, justo, o sea, mientras las escuchaba, pensaba, y cuando trataban la aproximación etnográfica, pensaba, bueno, Christine Hine y etnografía virtual, ella hizo su investigación a finales de los 90, o sea que ya pasaron más de 25 años, ¿no? Es un texto fundacional en términos de este campo y de esta aproximación metodológica, y todos los que hemos dado alguna sesión de metodología remitimos tarde o temprano a Hine y a este texto, ¿no? Al de etnografía virtual, que a lo mejor hace más de 10 años, cuando nos estábamos formando en este campo, en nuestros posgrados, era todavía novedoso. Pero ahora ya estamos hablando de un texto, pues sí, ¿no? Fundacional en términos metodológicos, de cuáles fueron las primeras aproximaciones a las interacciones digitalmente mediadas, ¿no? Y de hecho, el estado de la cuestión que Hine hace para esta investigación da cuenta de cómo ya había, ¿no? Una larga trayectoria de investigación para tratar de acercarse a lo digital antes de que ella entrara con esta aproximación, ¿no? Pero bueno, ella le puso la estampita al término y justo yo creo que estamos más en un momento de hablar de aproximaciones etnográficas a lo digital que de etnografía con apellidos. Pero bueno, es una provocación más. César, te escuchamos. Sí, sí, el término de etnografía es muy representativo. De hecho, por ejemplo, Edgar Gómez Cruz siempre se enoja cuando hablan de etnografía virtual, porque dice, es que, pero para reivindicar el término más nuevo, que es el de etnografía digital, ¿no? Porque dice, han pasado tanto tiempo que ya rebasamos lo que conceptualmente se establecía con la idea de etnografía virtual, ¿no? Ahora tenemos que abordar esto y hay infinidad de términos. Por ejemplo, Cosinets habla de netnografía,
Hay la idea de etnografía algorítmica, etnografía online, etnografía, bueno, ciberetnografía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que pues obedece a una cuestión mucho más contextual, ¿no? Justamente, que es la revolución que hemos estado transitando, la revolución tecnológica que hemos estado transitando en los últimos años, ¿no? Porque evidentemente esta visión de llamar nuevo no es, no conlleva la dimensión de reflexión meta, ¿no? La metarreflexión, sino más bien es nuevo en relación con el contexto en el que estamos, ¿no? Y cuando se publica, por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, la Edad Media, ¿no? ¿Por qué se le conoce como la Edad Media? ¿Qué va a pasar en 1000 años? ¿Por qué va a ser la Edad Media si en realidad ya habrán pasado más cantidad de años, ¿no? O la Nouvelle Vague francesa, en el cine francés, o es decir, la búsqueda de una capacidad de comprensión de las cosas viene a veces por lo más simple que es el nombrar algo en relación con lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y entonces vemos algo novedoso, le llamamos así, ¿no? Yo creo que van a seguir siendo términos que se utilicen y que se vuelvan a utilizar después. Y sí hay lugar a esta ironía, ¿no? De qué es lo nuevo cuando lo nuevo antes era lo que ahora ya evidentemente se quedó atrás, ¿no? En ese sentido, yo creo que es más bien una cuestión pues sí, otra vez pragmática, ¿no? Del lenguaje. Ahora, sí observo que es importante, primero, como bien dices, densificar. Creo que en nuestro campo sí es importante comenzar a utilizar variables o términos, conceptos, un repertorio teórico conceptual que tenga la capacidad de abarcar semánticamente, que es una cuestión también complicada, ¿no? Pero que tenga la posibilidad de definir estos procesos, estos acontecimientos, estas novedades. Y es importante que esta densificación provenga de que no exista un rompimiento teórico con lo que se entendía antes, con lo que ya se sabía antes, ¿no? O con lo que ya se había reflexionado antes, porque caeríamos en un error en pensar que los nuevos fenómenos no pueden ser entendidos por las viejas teorías, ¿no? Creo que esa es una de las grandes lecciones que estamos viviendo, como justamente quienes tienen todo quienes conocen todas estas teorías previas o conceptos saben que lo novedoso pues, puede ser entendido también desde estos otros enfoques. Pero estamos tan habituados a nuevos autores, nuevos libros, nuevos términos, que justo sí, efectivamente está el error de pues sí, de tener versiones más triviales o superficiales de los fenómenos, ¿no? Y el segundo aspecto también tiene que ver con un ambiente contemporáneo que es el de descolonizar el conocimiento, ¿no? Que también viene dado a partir de los términos o las palabras o las teorías. Entonces, la generación de conceptos, la generación de términos y de enfoques teóricos en nuestras geografías es muy importante porque estamos acostumbrados a retomar la manera en que se nombran las cosas en otros lados, ¿no? Está justificado porque no hay otros términos, ¿no? O sea, si le llamamos etnografía digital, pues es porque es la manera en que se va homologando que se nombre, ¿no? Pero quizá nuestras geografías, nuestras posibilidades, esta misión de también tratar de construir coordenadas en esa dimensión que ha sido como un gran pendiente en Latinoamérica y en el sur global en general, como la teoría de colonia lo establece, señala la importancia de empezar a nombrar las cosas también con términos propios y que obedezcan esos términos, no basta con que sean términos novedosos, ¿no? Sino más bien términos que también
estén pensados en contextos y en especificaciones que le confieran rasgos a los propios términos para pensar la realidad, ¿no? Porque a veces los términos muy generalistas se asocian todavía a esta idea de los, no sé, por ejemplo, cuando se habla de la literatura universal, ¿no? Pero pues la literatura universal eran los anglosajones, ¿no? Sí había rusos, vamos, pero Latinoamérica empezó a existir hasta García Márquez, ¿no? Y el realismo mágico. Y sin embargo, pues previamente había mucha literatura, ¿no? Entonces, a lo que voy es, esta sobreproducción de categoría de análisis es efectivamente, sería un rasgo también de la época de esta dimensión, de que estamos envueltos en un estado acelerado de las cosas por la misma evolución de las prácticas sociales que están asociadas muchas a tecnologías. Ahorita la inteligencia artificial nos está metiendo también en nuevas dinámicas y justo la idea es utilizar lo nuevo porque es difícil de pronto construir categorías profundas, ¿no? Si primero estamos tratando de entender de qué se trata. Pero coincido en la idea de que sí es importante que las categorías que utilicemos sean las más densas posibles y, y también pues, con la necesidad de generar nuestros propios términos y conceptos. Gracias, César. Me parece, voy a de nuevo a hacer un pequeño paréntesis. Me parece bien atinada esta parte que retomas. Justamente creo que en Latinoamérica hay varios ejemplos de cómo se está produciendo conocimiento en los estudios de comunicación, pero también innovaciones metodológicas que tienen que ver con mucha imaginación asentada desde lo local, ¿no? Pensado justamente como en recuperar el conocimiento producido en nuestro contexto, que además se ajusta a las formas particulares en que ciertos fenómenos y prácticas de comunicación se presentan en nuestros contextos y que son muy diferentes a cómo resultan en el norte global, ¿no? Justamente los desafíos creo que tienen que ver con elegir qué mirar. O sea, hay tanto por ver que me parece que uno de los principales desafíos es decidir qué y después cómo de ese objeto elegido vamos a tener dos cosas. Este gran abordaje teórico que menciona César, que es muy importante, ¿no? Cuáles son los paraguas, los lentes teóricos, con lo cual vamos a verlo. Y por otra parte, la resolución metodológica, que en ese sentido me parece más simple, porque es como si estuvieras cocinando y entonces vas a elegir qué tanta pimienta, qué tanta sal, qué tanto le vas a poner de cada cosa, dependiendo de las necesidades del problema. Entonces, para mí lo principal o el desafío mayor es elegir qué vas a investigar de eso que tienes enfrente, ¿no? Nosotras nos enfrentamos sobre todo por el carácter de la investigación educativa, comunicacional, a observar qué sucede con los estudiantes. Y entonces de ese qué sucede, qué de todo eso que sucede vamos a estudiar, ¿no? Ok, muchas gracias. Esta cuestión de los modelos generativos no solamente es un espacio de investigación, ¿no? No solamente es un espacio de observación de una parcela de la realidad, sino también es una herramienta, ¿no? Como ya la abordó César, ¿no? Una herramienta para realizar nuestra propia investigación, ¿no? Entonces, aquí la inquietud es cómo enseñamos, ¿no? A hacer investigación con estas nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos a hacer y cómo aprendemos a enseñar a hacer investigación con estas posibilidades que se están abriendo? César. Sí, pues sería como se pueda, o sea, es que estamos siendo obligados a hacerlo en el camino, no tenemos, tampoco es que estemos indefensos, porque las mismas ideas o sea, los grandes términos como pedagogía, didáctica, política, crítica, ciencia, son esquemas que tienen que estar ahí pues sí, a manera de hábitos, ¿no? A manera de hábitos,
en nuestra labor como profesores y como investigadores, ¿no? De alguna manera todos, bueno, la mayoría estamos para seguir con la idea de esta idea de la magia, ¿no? Todos estamos en el mismo, o la mayoría estamos en la misma misión de defensa contra las artes oscuras, ¿no? Con sus contradicciones, como hemos mencionado. Pero perseguimos misiones importantes para contextos como los nuestros. Entonces decía McLuhan que el medio es el mensaje. Si la inteligencia artificial es el medio, en este caso habría que preguntarnos justamente cuál es el mensaje o cuál es como él lo planteaba, cuál es este cambio de ritmo o patrón que va a conllevar para la cultura, ¿no? Pero yo diría que sería también observarlo de otra manera, ¿no? Si la inteligencia artificial es el medio, no dejemos que también sea el mensaje, ¿no? Creo que a pesar de estas revoluciones tecnológicas y de todo lo que vaya a pasar, todavía en este caso la ciencia tiene que ser el mensaje, ¿no? Tiene que ser, en el caso de la academia, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje y enseñanza, pues se realiza a manera como enjambre, ¿no? De abejas, o sea, una labor súper discreta, mínima, de que cada uno de nosotros pueda hacer y a la vez que sea las semillas para que se vayan configurando conocimientos, ¿no? Ya sea a manera de textos escritos, artículos, libros, o a manera de clases, de cursos, de seminarios, de mesas, y todo este proceso de conocimiento y de escuela formal e informal que vaya señalando sí los alcances de la investigación mediante estas tecnologías, pero también los límites y los cuestionamientos que es importante hacer, ¿no? Ya no me extiendo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, César, por acompañarnos y por compartir, ¿no? las reflexiones. Ileana, te escuchamos. Gracias, pues. ¿Cómo hacerle? Híjole, yo creo que con inmensa humildad. O sea, para mí necesitas aceptar que no lo sabes y que vamos a aprender juntos, estudiantes y docentes, ¿no? Porque en este asunto de la magia todos necesitamos como este hechizo protector, ¿no? Que nos permita, creo, lidiar con dos tensiones. Para mí una sería el miedo al vértigo, ¿no? De aventarte a este desconocido sin saber hacerlo todo. Y por otra parte, con mucha cautela, ¿no? De decir, bueno, sí hasta dónde, sí hasta dónde reconozco lo que no sé. Y creo que ese es el gran desafío para mí desde que empecé en la academia. ¿Qué sí sé? ¿Qué no sé? ¿Qué puedo aceptar que no sé y que vamos a aprender juntos? Muchas gracias, Ileana. Creo que una vez que termine la transmisión, nosotros seguiremos platicando, pero por hoy quiero agradecer a Ileana, a la doctora Ileana Cruz Sánchez del CIDET, del Tecnológico Nacional de México, que nos acompañó hoy, y al doctor César Rodríguez Cano, de la UAM Campus Coajimalpa, que nos acompañó hoy en esta primera sesión que titulamos Aproximaciones metodológicas contemporáneas a la comunicación, tradición, convención e innovación, dentro de este ciclo titulado Debates actuales en estudios de comunicación, cultura y sociedad, nociones